Los vastos océanos del mundo han sido testigos de innumerables historias de aventura, comercio y descubrimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, entre las olas y la niebla marina también se han tejido cuentos intrigantes de una naturaleza más enigmática y siniestra: los barcos fantasma. Estas misteriosas embarcaciones, con sus tripulaciones desaparecidas y destinos inciertos, han cautivado la imaginación de marineros, escritores y exploradores durante generaciones. Los barcos fantasma, aunque a menudo relegados al reino de la leyenda y el folclore, se entrelazan con hechos históricos y fenómenos inexplicables que desafían la comprensión humana, desde relatos de naves abandonadas a la deriva hasta cuentos con navíos cuyos marineros parecen estar condenados a vagar por la eternidad. Estos enigmáticos barcos representan un desafío tanto para la lógica como para la ciencia. En esta exploración de barcos fantasmas nos sumergiremos en las profundidades de la historia y la mitología marítima para descubrir la narrativa detrás de quizás el caso más notorio y enigmático: el Maris Celeste. Viajaremos a través del tiempo y el espacio para examinar los incidentes que han dejado perplejos a marineros y expertos por igual, y nos adentraremos en las posibles explicaciones científicas, paranormales y literarias que rodean a este barco, que puede ser tanto una presencia como una ausencia en los mares del mundo. Los mares son escenario de innumerables mitos y misterios sin resolver. El naufragio del Maris Celeste es uno de los más desconcertantes. El Maris Celeste fue una embarcación comerciante de 31 metros de largo y 282 toneladas, construida en Nueva Escocia en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. El último registro que fue hallado del diario del capitán en tierra fue del 3 de noviembre de 1972. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova, y le aseguró: «Nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje». El barco fue construido y llamado Amazon en un inicio, pero el barco fue vendido y el nuevo propietario decidió cambiarle de nombre, que, según la tradición y la superstición marinera, jamás debe hacerse. Es un llamado a la fatalidad. Como estaba previsto, el 7 de noviembre el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con Briggs, su esposa Sara e hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda, que también la relata el libro Historia secreta de los océanos, de Robert Cox, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada se supo del navío ni de la tripulación. Unos días más tarde, un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gracia se encontraba en una isla cercana de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Al igual que el Maris Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y la costa de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David R. Morehouse, y su primer oficial confirmaron que se trataba del Maris Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas, y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y la popa
estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta de que, si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante en un barco del tamaño del Mari Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. El capitán Morehouse, del barco Dei Gracia, se atrevió a indagar en el camarote del capitán Briggs, del Mari Celeste, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada dentro de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. En ese momento se dieron cuenta de que estaban en el Mari Celeste, un barco fantasma. Morehouse y su tripulación llevaron al Mari Celeste a Gibraltar y reclamaron la recompensa por el salvamento. Las hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin, un agrimensor de embarcaciones. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por el mal tiempo, ni había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se había rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. Otra de las hipótesis más famosas narra el encuentro del Mari Celeste con un maremoto, que podía haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta teoría fue avalada por el periódico New York World en 1886, que citó otro caso en el que explotó una embarcación que transportaba alcohol. No obstante, tampoco pudieron corroborar esas afirmaciones, ya que los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. El otro relato que tomó fuerza con los años apareció en las páginas del medio Quarterly Review de 1931. Difundió un artículo donde acusaba al capitán Morehouse de la embarcación que encontró al Mari Celeste a la deriva. El relato mencionaba al capitán en un ataque contra el Mari Celeste para apoderarse de la carga y así poder cobrar la indemnización. Incluso algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas como el Kraken podría haber aniquilado a la tripulación. Esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser comprobada. Más de un siglo después, en el 2002, se emprendió una nueva investigación. La documentalista Anna McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría, este habría perdido el rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mari Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, en búsqueda de refugio. Pero de ser cierta esta teoría, aún quedaría una pregunta muy importante por responder. ¿Qué ocurrió con la tripulación? McGregor descubrió que el Mari Celeste había sido reparado poco antes del zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbono empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, la documentalista sostuvo que Briggs, con su nave fuera de rumbo y ante la incógnita de saber si podían llegar a salvo a una costa, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y su familia. El relato del Mari Celeste dejó las puertas entreabiertas para que escritores y artistas dejen volar su imaginación. Tal fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que en su cuento de 1884, La Declaración de Havanock Jepson, se atrevió a contar el testimonio de un hipotético sobreviviente. La historia también tuvo su oportunidad en la pantalla grande, con la película María Celeste, que se estrenó el 5 de abril de 1945. Como ocurre hace 150 años, la historia del Mari Celeste
aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació su leyenda. Todo se magnifica con el paso del tiempo y con el entorno marino que es proclive a todo tipo de leyendas. A pesar de todas las especulaciones y teorías que han surgido a lo largo de los años, no se ha encontrado una explicación definitiva y concluyente sobre por qué la tripulación abandonó el barco. Es importante mencionar que parte del misterio se ha alimentado por la exageración y la especulación en los medios de comunicación y la literatura. A menudo, los detalles han sido distorsionados para crear una narrativa más emocionante, lo que dificulta aún más separar los hechos reales de la ficción. El Mare Celeste fue descubierto en 1872 navegando sin tripulación en el Atlántico, y su misteriosa desaparición se ha convertido en una de las historias más enigmáticas de la navegación. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más videos como este.